cuenta el pastor que en esa ciudad había una bruja muy fuerte, que venía toda la gente, aún del gobierno y de todo el país, a consultarla y hacer trabajo de brujería para mantenerlo puesto, para ganar, para tener suerte. Y dice que esa bruja tenía una casota tremenda y era muy fuerte aquella bruja que le servía a Satanás. Resulta que el hombre, que era amigo del papá del varón de Dios, quería la esquina donde el papá del varón tenía un negocio, y él trataba de comprárselo, y por alguna razón él dijo: no te la voy a vender porque es el único negocio que tengo. De esta forma, la historia es esta: el amigo compró a la bruja y le pagó muchísimo dinero para que le echara una maldición. Dice el pastor, que hoy es un pastor, un siervo de Dios, que nadie sabía que había una maldición sobre su familia. Todos se fueron a vivir para Estados Unidos, casi tienen más de 20, 30 años viviendo aquí, todos. Y él dice que desde que él se mudó de allí, el papá, desde ese día en adelante jamás prosperaron. Todo se cayó. Era un hombre muy próspero, el papá de él, muy rico, de ganado, de tierra, de negocio. Y por alguna razón las cosas se fueron secando, hasta el punto que solamente le quedó una pequeña casa. Lo perdieron todo. Dice él que la miseria era fuerte en su casa, y por eso se fueron todos a vivir para Estados Unidos, y todos viven aquí, todos sus hijos. Pero dice él: pastor, usted no va a creer que tenemos casi 20 años viviendo aquí y nadie tiene casa propia. No hemos prosperado. Dice él: mira, fuimos a Nueva York, nos juntamos 2 o 3 hermanos, compramos un almacén, pusimos una tienda, un almacén, y los almacenes, las tiendas dominicanas dejan mucho dinero en Nueva York. Y dice él: no prosperábamos, no teníamos ni para pagar la luz. Vendimos el local, lo compró un impío, y a los 2 meses todo prosperó con ese inconverso. Yo no me explicaba por qué nosotros, todos los negocios que comenzábamos se caían, todo lo que emprendíamos se caía. Mis hermanas, mis hermanos, obviamente yo no sabía lo que había pasado con mi papá años atrás, pero yo comencé a orar a Dios y me fui a una montaña y le dije a Dios: ¿por qué yo no prospero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ni yo, que te sirvo hoy, y mis hermanos que son cristianos, aún así todo lo que hacemos se cae? Y dice que entrando en un tiempo de ayuno, Dios en una de esas noches lo sacó del cuerpo y lo llevó a la ciudad de Salcedo, donde ellos vivían. Y cuando él entra a la ciudad y se acerca a la casa donde vive, dice él que ve una serpiente durmiendo. Y el Señor le dijo en voz audible: esa es una maldición que echó la bruja sobre tú y toda tu familia. Y dice él que en el sueño él tomó un armamento y destruyó la serpiente. Y se levantó aquella noche y mencionó el nombre de la bruja y dijo: reprendo toda maldición sobre mi familia y sobre mi generación. Declaro que somos libres de toda maldición. Dice él que a los pocos días Dios comenzó a hacer cosas y a prosperar su casa, y a prosperar la iglesia, y a prosperar a sus hermanos. Me conmovió mucho el escuchar eso, porque él ya era un pastor, él ya era un siervo de Dios. Sin embargo, había una maldición generacional que lo perseguía. Cuando pensé en el testimonio de este hombre, yo no dormí esa noche. Me fui en vigilia. Le dije: Señor, tu siervo, ese pastor, viviendo en Seattle, me dice él: mira, pastor, mi esposa y yo teníamos 2 trabajos. Nuestros hijos tuvimos que mandarlos para Santo Domingo porque no podíamos atenderlos, y aún con 2 trabajos no nos sobraba ni para pagar bien la renta. Y no nos explicábamos por qué, hasta que Dios fue revelándonos y mostrándonos que había una maldición generacional que nos perseguía.
Me dice, pastor, cuando rompí eso, cambió la finanza en mi vida. Gloria a Dios. Dios bueno y para siempre su misericordia. Qué poderoso testimonio que está dando el pastor Juan Carlos Harriga. Yo me acuerdo que hace años atrás había escuchado este mensaje y yo estaba pasando económicamente por algo que muy fuerte. Dios me usaba, viajaba y no veía como el resultado en la economía y nada de eso. Y yo me acuerdo que yo le pregunté al Señor qué era lo que estaba pasando y yo me acuesto a dormir. Cuando me acuesto a dormir, dentro en un sueño donde veo al papá mío y a mi mamá. El papá mío estaba sentado frente a un indio y entonces el indio le decía, ¿tú sabes por qué tú no prosperas? ¿Y por qué solamente no has pasado de tener una vaquita, una vaca, por el pacto que tú hiciste? Le dijo el indio a mi papá. Entonces, cuando yo quería me acuerdo que yo en ese tiempo quería una moto. Y cuando yo miro, era como un río. Y miro al otro lado del río, veo la moto allá. Había una oposición para que la moto me llegara. Yo decía, pero... Y donde estamos nosotros, los ríos botan un poco de palo y se apegan. Y cuando yo escuché eso, que era porque mi papá había hecho un pacto, yo me acuerdo que yo cogí un palo y empecé a retirar el poco de palizadas que habían donde yo estaba, por el lado de la moto. Cuando yo iba, eran como dos palizadas, cuando yo iba a retirar la otra, yo desperté. Hermano, y desde ahí la economía mía empezó a ir fluyendo, 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 a ir fluyendo. Y ahí me doy cuenta que aunque uno está en Cristo, hay maldiciones ancestrales que se tienen que romper. Porque muchas veces nuestros ancestros, por su falta de información y por su falta de conocimiento, hicieron pacto con Satanás, hicieron pacto con el diablo, y ahora los que están pagando eso somos nosotros, su simiente, los que estamos pagando esa consecuencia. Y por eso es muy importante de que nosotros empecemos, no ignoremos este mensaje, sino que empecemos a preguntarle a Dios, Dios mío, muéstrame por qué estoy así. Porque muchas veces tú crees que por pecado tuyo o porque tú estás cometiendo errores. No, lo que pasa es que una maldición ancestral es la que te está haciendo daño a ti. Y por eso es muy importante de que usted sea bendecido con este mensaje, sea edificado y usted no ignore este mensaje. Porque yo le digo que hace años atrás vi este mensaje, lo escuché y a mí y lo digo que es fue de gran bendición y es verdad. Es verdad porque mi economía estaba atada por un pacto que había hecho mi ancestro. Así que yo le invito de que usted empiece. Yo también voy a empezar a decirle a Dios, Dios mío, necesito que me lleves de nuevo a esa revelación, porque hubo una parte de la palizada que yo iba a retirar y no pude retirar una sola, y cuando yo iba a retirar la otra desperté. Así que mira, ve, y el vehículo ya lo tengo. Mira, ya tengo el vehículo. Yo quería la moto y la moto, había una oposición para que la moto me llegara por el pacto que había hecho mi papá. Cuando yo retiro la palizada donde estaba la moto, el obstáculo por donde está la moto, entonces ahí la economía empezó a fluirme y ya la moto ya la tengo. Entonces ahí me di cuenta que hay cosas que están cerradas en nuestra vida, es por nuestro antepasado. Así que aquí te dejo este video para que tú seas edificado y no te pase como le han pasado a muchas personas. Amén. Que creen que están en pecado y por eso es que están viviendo y están en la situación que están. Cuando no saben es que están bajo la influencia de una maldición ancestral y necesitan
que Dios rompa aquello. Dios te bendiga y Dios te guarde.